Vida en pareja, una loca aventura creada por Dios. Escúchanos todos los martes a las 5 de la tarde. Dirige Carlos Arturo Bejarano. Hoy quiero darte un beso. Muy buenas tardes. Martes 5 p.m. Aquí estamos. Nosotros somos Vida en Pareja, una loca aventura creada por Dios. Y hoy estamos aquí como todos los martes. Vamos a pasar una excelente tarde para hablar de familia, de pareja, de amor, de finanzas, bueno, de todo. Y vamos a pasarla muy bien. Se los recomiendo, mejor dicho, vamos a pasarla súper bien. Quiero presentarles pues a nuestro director, Carlos Arturo Bejarano. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a Monseñor Oscar Urbina, que se encuentra en franca recuperación. Un saludo especialísimo al Padre Carlos Villabón, que ha permitido que este espacio se presente cada 8 días. Y este programa hoy lo queremos en un homenaje póstumo a un hermano entrañable que conocimos en Puerto Asís, Putumayo, en Visiones en Pasto, que tuvimos la gran posibilidad de conocerlo, a Gustavo Aristigueta. Ayer no aguantó más la pelea contra este COVID-19 que está cercenando muchas vidas buenas y de almas que el Señor necesita, además, me imagino. Un saludo fraterno a toda la familia Juan 23, que hemos perdido a un gran hermano, un hermano muy entrañable que conocimos, gracias a Dios. Entonces, sin más preámbulos, les presento a mi esposa. Bueno, mucho gusto, Aida Luz Ariza, y hoy definitivamente con mucho ánimo, porque sí, las muertes nos angustian y nos llenan de temor, nos llenan de miedo, pero aquí estamos y precisamente vamos a hablar de todo esto. Muy bien, mi nombre es Cristian Darío Silva y mi hermosa esposa. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Cifuentes y pues vamos a iniciar como al Señor le gusta, en oración. Sí, me parece súper bien. Iniciemos en oración. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar hoy, gracias al tema que el Señor nos ha colocado en el corazón, del libro de Isaías, en el capítulo 41, versículo del 10 al 14. Y nos dice a todo el mundo cristiano: no temas, que yo estoy contigo, no te angusties, que yo soy tu Dios. Te fortalezco y te ayudo y te sostengo con mi diestra victoriosa. Mira, se avergonzarán derrotados los que se enardecen contra ti. Serán aniquilados y perecerán los que pelean contra ti. Buscarás sin encontrarlos a los que pelean contra ti. Serán aniquilados, dejarán de existir los que guerrean contra ti. Porque yo, el Señor tu Dios, te agarro de la diestra y te digo: no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanito de Jacob, orgullo de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, te damos gracias porque sabemos que nos sostienes con tu victoriosa mano, porque estás combatiendo esta lucha hace más de 10 meses con nosotros y hoy nos mantienes vivos aún para poder seguir glorificando tu reino y extendiendo tu palabra a muchas personas que tanto lo necesitan. Gracias por permitirnos conocer personas maravillosas que han partido a estar en tu gloria, a estar cantándote todos los días el Santo, 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 porque eso es lo que soñamos todos, llegar un momento a pertenecer a ese coro de santos ángeles y poderte glorificar con este canto. A todos los que estamos acá en familia reunidos, cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, para que se haga tu santa voluntad. Y todo lo vamos a hacer únicamente para glorificar al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. 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 Bueno, no nostalgia el inicio, pero nada, vamos a iniciar con mucha energía, como siempre. Un día en pareja, una loca aventura. La vamos a hacer con toda la energía del día. Bueno, empecemos saludando a todos los que están conectados, que es muy chévere. Está conectada Claudia, Valentina, Julia Eliana Cardona, nos da un saludo en Cristo Jesús. Ahí está Jamie, ahí está Carly, Naira, Jonathan,
Valentina, Viviana, bueno, Andrei. Andrei. Entonces un saludo muy especial para todos ellos que en estos momentos nos acompañan. Y Aida, ¿por qué tenemos este hermoso tema hoy? Bueno, si recordamos, hace 8 días hablamos de que teníamos que soñar, que si queremos que nuestros planes se realicen, hay que soñar y hay que plasmarlos, pero no deja de darnos miedo, y más en este tiempo con esta pandemia que cada vez que un pico más alto, que esta vez el pico va a ser más fuerte, que esta vez no sé qué, entonces como que a uno le da temor. Y soñar también da temor. Entonces, facilito, pues hablemos de eso, hablemos de los miedos, pero no tanto quedarnos en los miedos, sino cómo superarnos, porque todos hemos sentido miedo, o sea, ¿o no? Sí, ¿Quién de sí, acá sí. no ha sentido miedo? No, muy chévere. Yo pienso que, ¿por qué no iniciamos de pronto contando si alguno en algún momento tuvo miedo? ¿Por qué no invitamos a todos nuestros amigos que están conectados ahorita por Facebook Sí, o que por nos YouTube, cuenten, que que nos están cuenten. conectados por Facebook, por Vida en Pareja, una loca aventura creada por Dios, por YouTube, Vida en Pareja, una loca aventura creada por Dios, o que nos están siguiendo en la emisora Luz Day y nos den un La aplauso. emisora que Eh, ilumina Ilumina tu tu vida. vida. Muy bien. ¿Por qué no los invitamos a que nos cuenten en el chat de pronto qué momento han tenido que les haya dado miedo? Una historia, Una una historia así historia. que nos cuenten ahí en el chat, que hayan tenido miedo. A ver, fácil. A ver, empecemos con que ¿Sandra quiere arrancar? Sandra, Bueno, yo. Prácticamente. ¡Ey! Yo recuerdo un momento de mi vida, dos momentos de mi vida que tuve mucho miedo, pero fue la misma situación. Y es que habíamos ido a celebrar el 31 de octubre, que el Día de los Niños en esa época, y habíamos llevado a mi sobrina Valentina, que en esa época tenía, yo creo que tenía unos 7 añitos, 8 añitos, y nosotros estábamos responsables de ella. Llegamos allá, fue en Acacias, esa ciudad estaba llena, llena de personas, todos los niños disfrazados. Y nosotros estábamos en donde la abuela de mi esposo. Entonces resulta que otro primo de mi amor salió a comprar que chispitas mariposas. Entonces otros niños se fueron con él y Valentina dijo, yo también voy. Y ella se fue detrás de ellos. Bueno, yo me confié en que ellos se habían ido con la niña también. Cuando regresaron los niños, yo les dije, ¿y Valentina? ¿Valentina? No, ella no se fue con nosotros. Ay, ¡Ay! señor, a mí, yo ese momento decía, trágame tierra. Sentí pánico, miedo, terror, porque salimos a buscarla desesperados y no lo encontrábamos. O sea, Entre tanta gente. el miedo era tan desesperante que yo pude haber pasado por el lado de la niña y yo no la veía. Y yo desesperada, dimos la cuadra, no, estábamos varios buscando a la niña y no la encontrábamos. Yo creo que esos fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Un 31 en medio de tantas personas y no encontrábamos a No, la me niña. imagino que a muchos se les ha intentado, los centros comerciales, he escuchado sí, historias de que se le bastante pierden los niños. Para no dejarlos con la duda, sí encontramos la niña. Ah, ya, Hoy no, día ya es mayor de edad. ¿no sería que nos la cambiaron? No la cambiaron. Valentina, La encontramos, manifiéstate. ella estaba en un local de ropa, allá escondidita detrás de la ropa, porque ella, siento yo que también sintió miedo, o sea, ella se sintió perdida, no supo cómo devolverse a la casa y sintió también miedo. Y ahí se quedó quietica, Sí, qué Bien. duro, qué duro. durísimo. historias de miedo, cantidades de... No de películas de miedo, hermano, no de Sí, películas, no, no, que haya sentido No de miedo en el terror. corazón, en el corazón. Miedo. No, hace poco, en diciembre que estuvimos en Bogotá, esperando los resultados de la... Sobre todo no tanto el miedo a los resultados, sino imaginarse uno perder un hijo. Yo estaba muy angustiado, con Aida no hablábamos nada de eso. Yo creo que fue 2 tardes larguísimas porque decíamos estrictamente lo necesario, para no alarmar a nadie, o sea, para yo no demostrar que yo estaba asustado ni nada, pero sí estaba muy, muy asustado, muy asustado. Nada, Llorando, Para no llorando como llorar una como chiquita. niña chiquita. todavía estoy asustado. Sí, bueno, yo les cuento de un miedo que tuve y fue enfrentar un reto gigante que me pusieron. Entonces, fue cuando me nombraron presidenta de un movimiento de aquí de la arquidiócesis, y en ese tiempo el movimiento era el más grande de Villavicencio. Yo decía,
se equivocaron conmigo, o sea, yo decía, no, yo no voy a ser capaz, esto es muy grande. Bueno, era muchísimo más joven que hoy por hoy, ¿no es cierto? Entonces yo decía, no, yo manejar toda esta gente tan adulta, o sea, yo a todos los veía como tan grandes y con tanta sabiduría, con tanto conocimiento que me dio muchísimo temor, muchísimo temor. Y yo recuerdo siempre que llamé a mi hermana Nancy y yo le dije, negra, pasó esto y esto y esto. Y me dijo, acuérdese de la historia de David y Goliat. Escogieron a la más pequeñito, al que nadie tenía en cuenta, así como el más chiquito, el que no tenía así como sí, Sí, tantos, estudio ni nada. nada, nada. Y ahí lo eligieron. Dijo, no le tenga miedo a Goliat. Y yo, ay, sí, y es verdad. Entonces como que me armé de valor y bueno, estuve ahí 5 años. Espero que no se hayan equivocado conmigo, Eh, pero lo yo sí, asumí, lo asumí. a mí sentí miedo cuando trabajaba tenía un empleo seguro. O sea, trabajaba en una empresa, era un empleo seguro, me pagaban bien y alguien me dijo, no, vamos a iniciar empresa, vamos a ser independientes, vamos a arrancar nuestra propia empresa y sálgase de trabajar y vamos a ver qué pasa y ahí sentí miedo. Sentí miedo, algún día utilicé las palabras de Steve Jobs que dijo que se paró frente al espejo y dijo, ¿esto es lo que quiero hacer hoy? Y me dije, no quiero levantarme todos los días, ir a trabajar allá, ya estaba cansado y decidí dar ese paso. Difícil, con susto, con miedo, se iba a acabar esa seguridad económica, pero pues uno con la pareja, el respaldo y ahí no, ahí salimos adelante y ahora estamos muy bien, sí. Pero sentí miedo porque uno cree que se va a desestabilizar toda su vida y bueno, que va a perder algo, ¿no? Siempre el miedo es que voy a perder algo, estoy como que algo pasa. Porque, ¿qué es el miedo? El miedo es como esa emoción que se presenta cuando hay un riesgo, cuando hay como un peligro. Ese es como el miedo. Entonces, la situación de mi amor era el riesgo de que ya no voy a recibir dinero y que no voy a tener cómo subsistir. El riesgo que tenía Carlos Arturo era el temor que tenía de perder un hijo. El temor de Aida era el sentir que, o sea, como el inminente miedo que ella tenía era como sentir que no iba a ser capaz y yo de que no iba a poder encontrar. No, es una sensación del cuerpo, o sea, es para alertarnos, Y para es decirnos qué necesaria pasa. además. Eso les iba a preguntar, ¿el miedo se debe presentar en el ser humano o no debería presentarse en el ser humano? Mira que o sea, se presenta y debe presentarse. Lo que pasa es, ¿qué pasa conmigo cuando tengo ese miedo? Me paniqueo y me quedo frustrada y, ay, no, me meto debajo de la cobija y ahí quedé. O salgo y enfrento ese miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el miedo nos hace sentir que no vamos a poder hacer algo. Realmente nos cree, y perdóname acá, digo, hay miedos imaginarios y miedos reales, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que le da miedo a la oscuridad y le da temor a la oscuridad. ¿Pero por qué? Porque me va a salir algo. ¿Pero qué? O sea, ¿sí ese es un miedo imaginario, o sea, que a uno le va a salir algo en la oscuridad. Hay miedos que son como tan grandes que se convierten en una fobia. Y fobia es como ese miedo desesperado, como un miedo muy grande hacia una situación. Por ejemplo, la fobia a las alturas. Hay personas que le tienen fobia a los payasos. Se supone que los payasos son para Divertirse. divertir y hay niños que le tienen fobia a los payasos. O No, sea, pero si se criaron por ahí viendo la cosa, Ajá. yo también pero es le porque tendría miedo. yo creo que es por eso, porque los medios de comunicación también asocian Han ayudado mucho a... exactamente. Además, los miedos, si nos damos cuenta, un niño no tiene miedo. El que le pone el miedo es uno. El niño empieza a caminar y entonces uno dice, cuidado, se cae, no, él tiene peligro. Y el niño va caminando normal, y como que uno es el que lo asusta, el que lo alarma, el que, ay, va a pasar algo. Entonces es eso, ¿no? El miedo a que pase algo, porque el niño puede coger. Yo me acuerdo mucho, yo vivía en Camino Real y en ese tiempo estaba recién en las casas y una niña
le sacó a la mamá una culebra así como cogiendo cualquier cosa. La mamá casi se muere, pero ella no tenía miedo. O sea, la mamá sí que de pronto conocía los peligros que pueda tener una culebra. Y yo, Pero sí es necesario tener miedo, yo siento que sí, porque por ejemplo, imagínese que uno se encuentre de frente con un león y que uno no sienta miedo, o sea, que uno no sienta la necesidad de salir huyendo. O sea, sí es necesario el miedo, lo que pasa es que también hay que saberlo controlar. Aida, ¿usted alguna vez ha sentido miedo a envejecer? sí, claro, obvio. No, no, ¿cuáles? Cuidado, las mujeres no, ya no sienten. Todos los días. Sí, 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 la verdad sí, pero más que envejecer es como, ¿qué va a pasar en el momento en que envejeza? Que a las canas, que a las arrugas, no, o sea, como ese miedo a uno ¿Qué va a quedar ser de mí? solo, ¿qué va a ser de mi vida? Sí, no el miedo que tengo que estirarme y mandarme a hacer la cirugía, no, pero sí eso que qué va a pasar conmigo, qué va a ser de mi vida, y es un miedo muy constante porque yo vengo de casa donde somos 4 mujeres y entonces siempre estuvimos muy al lado de papá y de mamá, ¿verdad? Y nosotros en casa tenemos 2 varones y yo digo, Arturo no está al lado de la mamá de él, estás al lado de mi mamá, al lado de mi familia. Entonces yo siento que puede ocurrir eso, que mis hijos vayan a estar al lado de la mamá de su pareja y yo por ahí solita, eso sí, ese sí, Ah, ahí me Y tienen. muy seguramente puede pasar porque casi siempre, no es por asustar la Aida, pero casi siempre están más del lado de la Claro, familia de la claro. mamá. póngale cuidado que yo estuve hojeando la Biblia, estuve echándole una miradita y yo pensé que en la Biblia no se sentía miedo. O sea, la gente no sentía miedo. Y me encontré con unos casos. Pues, hay unos, no sé si Carlos Arturo nos lo quiere leer. Está en San Mateo 8, 23, 27. San Mateo 8, 23, 27. Esta historia buenísima, me fascinó. Y donde sintieron miedo. Yo pensé que no, todos eran fuertes y además ahí estaba Jesús con ellos y no, con los discípulos. ¿Con quién? ¿A los Con los discípulos, discípulos sí, no. Pero pasó como algo, miedosos? sí, sí, pasó algo que, a ver, Dice así. Cuando subía a la barca le siguieron los discípulos. De pronto se levantó tal tempestad en el lago que las olas cubrían la embarcación, mientras tanto él dormía. Los discípulos se acercaron y despertaron diciendo, Señor, sálvanos que morimos. Él les dijo, cobardes y a hombres de poca fe. Se levantó e increpó a los vientos y el lago y sobrevino una calma. Los hombres se decían asombrados, ¿quién es este que hasta los vientos y el lago le obedecen? No, pero Cristian, Pero hay que tener en cuenta, Cristian, no, una cosita a bien ver, importante, porque es que de los apóstoles eran 4 pescadores. Yo creo que Pedro, Andrés, Santiago, los 2 hermanos, y Juan, bien, pero el resto no. pero un momento, Carlos Arturo. ¿Quién despertó a Jesús? ¿quién? ¿Quién? Pero, Pero Por era eso, no, pescador y se era le, se pescador. le cayó la teoría. Sí, era pescador. Miren, yo me yo sé, imagino al pobre Mateo allá agarrado eso. Sí, pensemos, o sea, era algo que se había salido de lo normal, ¿no es cierto? O sea, Pedro sabía cómo eran las maneras, pero dice que era como que más fuerte de lo que normalmente sí, claro, si hubiese ocurría. sido normal, pues él no se hubiera alarmado porque él era pescador, como dice Además, Carlos Arturo. además, imagínense, y yo creo que nos pasa a muchos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros estamos, no sé, lo que tú dices, teniendo un empleo seguro, teniendo tantas cosas seguras y que empiezan, va a haber recorte de personal y uno, ay Señor, Dios mío, Ay, que no me va a mamita. pasar a mí y van a sacarlos de tal área y uno, ay, pero yo estoy en esa área y uno le pide al Señor y uno siente que el Señor se durmió. Sí, En sí, serio, y le sí, pasa lo mismo de Pedro. Además que yo no me imagino a Pedro, Jesús, sí, sí, sí. Jesús, Jesús, es Así que, suavecito, o sea, no, yo no, me lo imagino alarmado ya. alarmado, gritando por allá, despelucado, ese pobre Pedro allá, ¡Jesús! O sea, como que despiertes y ayúdenos, o sea, el miedo debió haber sido Además grande. que el contexto histórico es un lago. En un lago que haya una tempestad es muy improbable, ¿cierto? Porque
¿Por qué no? Nunca había pensado que era Pero capaz de- entonces Sí, podemos usted decir, cuenta tempestades mar adentro, o sea que ya las olas, pero en un lago. O sea, es algo sí. muy, muy... O Era sea, para que saliera en la o Biblia, sea que podemos decir que cuando hay una tormenta en nuestra vida sentimos miedo. siempre. Eso es lo primero que sentimos, ¿verdad? O sea, y las tormentas son muchas, ¿no? Ay, puede ser positivo COVID, una enfermedad, bueno, 100.000 Que se cosas. le perdió la Que niña, o se- sea, eso es una tormenta. Que le dieron un puesto que no sabías la responsabilidad, que Sí, ibas a no, independizar, o O sea, que, sea, son miedos. es moverle a uno las seguridades, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué es lo que pasa? Eh, todo miedo pasa algo y es que nos hace que nosotros veamos exageradamente las cosas. Y también la Biblia no lo dice. Claro, yo vuelvo y me devuelvo al miedo que yo sentí y yo empecé a averiguar acerca de David y Goliat. Entonces una de las cosas que aprendí es que cuando los filisteos estaban cercando, digamos, el pueblo de Israel, ¿qué era lo que pasaba? Em, la palabra dice que Goliat medía 3 metros. O sea, de esa manera lo veía el pueblo. Hoy por hoy nosotros sabemos que una persona no puede medir 3 metros. Yo imagino que por ahí era máximo de 2,20 m, pero el miedo, ¿cómo lo hacía ver? Muy sí, grande. muy grande. Gigante, ¿no es cierto? Además dice que cómo vestía y que la voz era fuerte. Además hay otra cosa y es que el miedo nos grita todo el tiempo que no vamos a poder vencerlo. Entonces, tras de que nos asustamos porque todo lo maximizamos, entonces no era que, no era, por ejemplo, voy a poner cada uno de los casos, no era que Acacias estuviera con niños, sino que estaba llena, o sea, Repleto. repleta de niños, ¿no es cierto? No le cabía un niño más. Carlos Arturo dice, no hablamos en toda Sí, sí, sí. el silencio, o sea, no, sí hablamos. Lo que pasa era que como si no era como esas conversaciones largas, pero obviamente hablamos. O sea, y por ejemplo, tú no puedes decir, y yo decía, tengo que dar ese paso. No, o sea, dijiste, no, lo voy a dar. Pero el miedo nos hace ver que las cosas son gigantes, así como nos hace ver gigante a ese Goliat. Es que a mí me encanta siempre asociar el miedo por eso, porque aprendí a que tenemos que vencerlo. ¿Y Goliat qué hacía? Lo que hace el miedo, gritar. Goliat todos los días salía y decía, ¿quién se va a enfrentar conmigo? O sea, él les decía y los retaba a decir, si ustedes me vencen, pueden quedarse con nuestro pueblo, pero si nosotros lo vencemos a ustedes, los vamos a esclavizar. Y con ese temor a uno esclavizarse, uno no, o sea, no salía. ¿Por qué? Porque el miedo te está hablando al oído y te está minimizando. ¿Y por qué David no le tenía miedo? Porque nunca lo escuchó. Él estaba pastoreando, él estaba en otro cuento. Algún día escuchó que alguien se había metido con su Dios, con el Dios de su alma. Y ahí fue cuando dijo, ¿quién se metió con Dios? Ahora sí me va a escuchar. Y se, Vaya hoy, pero y no se sé. envalentonó Claro, de tal claro. manera que lo iban a vestir como Goliat, con armadura y con todo el tema. Dijo, no, 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 yo voy es con Dios y con Dios soy multitud. Claro, Y ¡pum! porque es que, miren que o sea, fíjense que los miedos, perdóname, Carlos Arturo, los miedos son muchísimos. Y en la palabra de Dios, ¿cuántas veces nos dice que no tenemos que tener miedo? 365 O veces. sea, una para cada día. Una para cada día porque uno tiene miedo todos los días. O sea, uno tiene miedo de que se levanta. Ay, ¿será que hoy sí me va a salir esto bien? O sea, ¿será que ay, hoy tengo una cita con alguien? Ay, espero que no me vaya a dar tan No, duro. y no solamente eso, sino que uno adelanta los miedos. El Señor nos dijo muy claritico, claritico, cada día llega con su afán. Viva un día a la vez. Pero nosotros tenemos miedo porque mañana va a pasar algo, pasado mañana tenemos un plan, adelantamos los miedos y vivimos con los miedos Cierto. del pasado. Entonces, peor. Sí, pero de todas maneras hay maneras de poder vencer esos miedos y es lo que tú decías que hizo David. Entonces, ¿cuándo tenemos miedo? Muchísimos. Yo me imagino, o sea, hablando de personajes bíblicos que tuvieron miedo, por ejemplo, hay un libro que a mí me encanta y es el libro de Judith. Para los que no saben, le voy a contar así rapidito la historia de Judith. Judith fue la que le quitó la cabeza a
Holofernes. Holofernes. Imagínense si no iba a tener miedo una mujer metida en el campamento De los hombres, sí. del ejército Que estaba matando a su pueblo. claro, del ejército enemigo, meterse ahí, ella no se metió con miedo, claro que se metió con miedo, ¿no es cierto? Ahora, metérsele a la carpa del capitán, también debió haber tenido coger esa espada para quitarle la cabeza muchísimo y por ahí el miedo de que, ¿y qué tal? Yo creo que ya ahí sí no se puso a pensar, ¿y qué tal que no se la corte de un solo tajazo y me toque Que cortar no tenga filo, que no tenga filo el hacha. la espada? Entonces, sí hay miedos, pero también hay que vencerlos, ¿no es cierto? Bueno, Otra persona. espera, No, yo pienso que una manera de vencer el miedo y que definitivamente a Judith le tuvo que haber pasado y era la oración. Cuando tú tienes miedo, tú tienes que orar. Judith era una mujer que tenía una relación con Dios muy fortalecida porque ella oraba constantemente. Entonces yo siento que ella sí, tuvo que haber tenido miedo de querer ir a hacerlo, pero iba con la fortaleza de que iba respaldada por Dios. Entonces es eso, o sea, orar en esos momentos que tengamos miedo. Claro, por eso decíamos, no es que uno no deba tener miedo, claro, y de pronto el miedo nos hace que nos arriesguemos, por ejemplo, en tu caso, te arriesgaste y hoy por hoy, pues dices, fue la mejor decisión que pude haber tomado, pero imagínate que el miedo te hubiera invadido y no, pero ahí estarías todavía esperando el fin de mes para ver cuánto te queda de sueldo para este mes. Entonces, fíjense cómo de todas maneras es el hecho de que nos ayuda y nos impulsa a arriesgarnos a algo mejor, ¿verdad? Entonces, la oración es la comunicación con Dios. Y David, en David y Goliat, David oró porque dijo, yo voy con mi Dios, o sea, Sí, y empezó a claro. decirle, bueno, vamos, y entonces esa fue la forma de superar sus miedos, estando con Dios. Y Jesús les explica a los apóstoles la manera de vencer el miedo. Cuando él despierta, ¿qué hace? Ora, ora y en la oración que Jesús hace, increpa el viento, increpa el lago y todo se calma. Mire, Que es lo ustedes, lo que Dios nos enseña siempre, o sea, es que la palabra de Dios está todo, o sea, si usted tiene miedo, vaya a la palabra de Dios. La oración de inicio que hicimos, no tengas miedo, yo estaré contigo, yo soy tu Dios, yo te sostengo con mi diestra victoriosa. ustedes Y no se han dado cuenta de una cosa, cuando David sale y dice que va a luchar, y él lo menciona, o sea, voy a luchar en el nombre del Señor, es como ese grito de batalla, como uno casi siempre ve a los guerreros que ¡ah! Cuando van a luchar, o sea, como que se aseguran de algo. Ustedes que les encanta el deporte, ¿han visto los futbolistas cuando entran a una cancha? ¿Qué hacen ellos? O bueno, muchos de ellos se persignan, ¿no es cierto? Sí. O sea, ellos no sé por qué tocan, Toca. no sé por qué tocan el césped, pero bueno, tocan el césped y se persignan. ¿Qué quiere Te lo decir? encomiendo. No, ¿qué quiere decir? Que también tienen miedo. O sea, y que van a una batalla. Sí, que es deporte. Pero si ellos realmente entendieran el poder y como quién los está respaldando en ese momento, yo creo que serían como mejores las cosas, ¿no es cierto? Pero entonces fíjense que también es un grito de batalla cuando tú dices, me encomiendo y en el nombre del Señor, cuando tú tienes una entrevista de un trabajo y te van a abrir la puerta y tú, ay Señor, y te echas la bendición hasta como rápido, como un ganador. Como Varias 1000 veces veces. por si acaso. Por si acaso. Pero es ese grito de batalla, ¿no? Que uno tiene que tener para poder vencer ese miedo. Yo quiero recomendar una oración para esos momentos de prueba en los que probablemente podemos sentir miedo y es el Salmo 30. No lo vamos a leer porque es un poco extenso, pero es un salmo que se refugia en el Señor, o sea, que nosotros nos refugiamos y ponemos todos nuestros miedos en sus manos. Entonces, recomendadísimo Salmo 30 para esos muy bien. momentos de prueba. ahora, el Señor, vuelvo a la Biblia, a mí me encanta de la Biblia porque es que en San Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor nos da la clave perfecta para nosotros como afianzarnos con Él, ¿cierto? Él dice así, dice,
Perdóname. Dime. ¿Qué tal si dejamos esa clave perfecta Para para el final. después de los No, anuncios? clave Ah, perfecta. Claro, porque ¿qué tenemos, hora es? son las 5:30, vamos a entrar a unos comerciales y después de los comerciales vamos a dar la clave perfecta. La clave perfecta después de los comerciales. Listo. Sí, Entonces, imagínense. Perfecto. vamos a estos Si comerciales. alguien la encuentra, ya la dije. Ya les di el primer paso. Desde Villavicencio, capital de los Llanos Orientales, transmite Lux Day HJNX 1260 kHz. Amplitud modulada. La frecuencia que ilumina tu vida. En alianza, COFREN y la Secretaría de la Mujer, la Familia y la Equidad de Género del Meta, defendemos el respeto y la protección de los derechos de la mujer. En este mes, promovemos el empoderamiento femenino. Enlace Cofred. En 120 segundos, todo lo que usted necesita saber sobre los servicios de su caja de compensación. Jenny Montaña Santos, Secretaria de la Mujer, la Familia y la Equidad de Género. Con actividades como las que hemos desarrollado con el conversatorio con el doctor Solano, quien en días pasados nos manifestó la consolidación de la mesa de género en la caja de compensación del departamento COFREN, podemos articular esfuerzos y vamos a trabajar una campaña muy bonita, empoderamiento femenino. Institucional e intersectorialmente, estamos unidos en un gran objetivo: lograr la eliminación de todas las formas de violencia en su contra y apoyar su proceso integral. Así impulsamos su empoderamiento. Fortalecer a las mujeres en la empleabilidad, en el tema de capacitación, empoderarse de ellas como mujeres y ocupar estos roles que durante tantos años no hemos podido llegar, es una de las metas con la caja de compensación. Y en este plan de acción que tenemos para esta vigencia, muy importante que las mujeres de nuestro departamento estén atentas de la oferta institucional en esta gran alianza que se generó. La Alta Consejería de la Equidad de Género de la Presidencia de la República destaca la articulación de propósitos entre COFREM y la Secretaría de la Mujer, la Familia y la Equidad de Género del Meta. Con la misionalidad de la Caja de Compensación COFREN de proteger a las familias y darle un buen ambiente laboral a los empleados afiliados a la Caja, estamos articulando esfuerzos con enfoque de género y la población diversa para poder generar espacios de convivencia sana, donde los roles y el fortalecimiento a las mujeres sea una premisa permanente. COFREM y la Secretaría de la Mujer, la Familia y la Equidad de Género de la Gobernación del Meta, juntos por el respeto a los derechos de la mujer. Vigilado Supersubsidio. Los medios digitales de la Arquidiócesis de Villavicencio, la revista Eco Llanero y la emisora Luz Day 1260 AM quieren contar contigo para continuar nuestra gran tarea de evangelización. Únete al Club Amigos de Jesús. Comunícate con nosotros o visita nuestras instalaciones y realiza el proceso de inscripción. Puedes llamarnos a las líneas 662-5319, 674-0976, 311-203-2059 y 313-407-7008. Uno de nuestros colaboradores, identificado debidamente, irá a tu lugar de residencia en el día que tú elijas. Realiza tu aporte voluntario, reclama el comprobante y, si lo deseas, envíanos tus intenciones para que por ellas oremos todos los días. ¿Y tú, qué esperas para integrar el Club Amigos de Jesús? Gran bono de solidaridad, emisora Lux Day. Concursa por 3 grandes premios. El primero, el 25 de noviembre por 600,000 pesos. El 9 de diciembre por 1,000,000 de pesos. Y el 23 de diciembre, que es el premio mayor, por 2,500,000 pesos. También los sábados jugará con la Lotería de Boyacá con el número del bono, donde podrán ganar 100,000 pesos. No te quedes sin el tuyo. Adquiérelos con el mensajero del Club Amigos de Jesús o directamente aquí en la emisora Lux Day. Adquiere tu boleta por 30,000 pesos o la promo navideña de 2 por 50,000. No te quedes sin la tuya. Hoy quiero darte un beso. Muy buenas, continuamos. Ahora sí, volvimos para que nos den esa la clave para cómo soportar Y vencer los miedos y cualquier situación.
Muy bien, queremos darle un saludo muy especial a Lady Sánchez que se conectó, a Viviana, qué a linda. Julie, Eliana Cardona, a Valentina, a Claudia, bueno, a todos los que están conectados en estos momentos. En estos momentos estamos hablando sobre cómo pasar Vencer los miedos. y vencer esos miedos. Y pues cómo lo podemos hacer. Y estamos con la palabra de Dios. Y Carlos Arturo nos tenía una sorpresa y es la clave para cómo vencer los miedos. Bueno, Jesús siempre trató de calmar todo y lo calmó de hecho, aunque él dijo que llegaba era a crear división. Pero cada vez que él colocaba una frase y se la quería sembrar en el corazón de cada uno, les decía que en el capítulo 16 del versículo 33 nos dice, les he dicho esto para que gracias a mí tengan paz. O sea, es lo que estamos hablando de la oración. Sin oración no hay paz. ¿Qué trae la paz? Hablar con Dios, hablar con Jesús, decirle cuáles son nuestros problemas. En el mundo tendrán que sufrir. O sea, el que te diga que el mundo es una cosita de rosa es un mentiroso, le estaba diciendo mentiras. O sea que nada de eso de pare de sufrir. Parece, no sé hasta qué punto, pero no, o sea, nunca, y hemos intentado hacer que la vida de nuestros días sea muy fácil. Se ven que todo abre fácil, hemos querido que la vida se vuelva fácil y la vida no es fácil. A nosotros antes los abuelos nos decían, ustedes van a venir al mundo es a sufrir, ¿sí o no? Sí. Ahora, ay no, papito, no haga tal cosa, y hemos creado un mundo fantasioso a nuestros hijos para decirles que el mundo es fácil, y el mundo no es fácil. Porque, Entonces, señor, no, entonces vimos ese lindo pasaje bíblico de San Mateo 8, del 23 al 27, donde nos mostraban la barca, ¿no? la barca. Y cómo Pedro estruja a Jesús, por favor, ayúdenos porque estoy mal, y entra como en un contacto de oración. En ese momento esa fue su oración, ¿no? O sea, despertarlo porque lo tenía. Nosotros que en estos momentos pues no está físicamente, pero sí está espiritualmente, pues también nuestra forma de comunicarnos es mediante la oración. Y para todas esas tormentas vimos cómo la oración solucionó todo y cómo Jesús actuó en ese momento Enseña en ese momento. Entonces, y, dice, y calmó las aguas. gracias a mí les he dicho esto para que tengan paz. Nos lo dice de una forma muy bonita. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. O sea, Ah, hay tres palabras. Tú tienes un problema, tienes que añadirle tres palabras. Paz, ánimo y vencer. Siempre, siempre, siempre. Que llegó un problema a la casa, tenga tranquilidad, porque a veces nos desesperamos mucho. Tenga paz, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer? Ánimo, ponga cara de que va a pelear con un Goliat porque se le metió un Goliat a la casa, porque ese Goliat puede ser un amante, puede ser un problema económico, un problema de salud, puede ser cualquier cosa, ese Goliat va a llegar en cualquier momento. Tenga ánimo. Mira, Carlos Arturo, ahora que hablas de amante, Tengo no, que decir, tengo que decir, sí, Hay un Goliat en mi casa. No, en no, mi casa ustedes no no pasa se dan cuenta, hablando de que los miedos gritan, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que esas personas empiezan a llamar, a mandar mensajes, o sea, empiezan a gritar. Cuando es una enfermedad, entonces todo el mundo empieza a decir, ah, y mi mamá se murió de eso. No, yo tengo Sí. una tía que le dio eso, pero se murió, y fue en menos de 3 meses. en O sea, el embarazo, ¿no le pasó a usted que muchas personas cuando Ay. usted, no, eso le va a doler? sí, o sea, Eso la recuperación. claro, entonces fíjate que, o sea, sea el miedo que sea, el Goliat va a gritar. Sí, ya vamos entendiendo, entonces, y cada vez grita y grita, entonces, la llamada, el mensaje, el de, te voy a dar un consejo para esto, ya, ahí te está gritando Goliat. Y nos Entonces, ocurre a los servidores. Va a un retiro, se le presentan cualquier cantidad de problemas para sacarlo de ese proceso. Y ahora el Señor, ¿qué nos dice? Tengan valor. Yo he vencido al mundo. O sea, sí. yo creo, para mí, cuando yo lo leí, ya lo tengo hasta subrayado, cuando yo leí y entendí esto que el Señor decía, uno como que se vuelve hasta descarado. Porque el Señor como que le dice a uno, ve, yo estoy acá, hombres de poca fe, ¿por qué no trabajan como tienen que trabajar? Pues dijo a Pedro, usted es pescador, hermano, y asustado, no jodan. Pues no le dijo no jodan, no, pero
en nuestra época. Pero fíjense que hay otro pasaje bíblico donde el miedo hace que todo se caiga. Y es cuando el Señor le dice a Pedro, ven, o sea que Pedro estaba en la barca y ve al Señor a lo lejos, ¿no es cierto? Y le dice, ven. Y que lo ve al Señor como claro, caminando sobre el agua. Y entonces empieza el Señor a caminar, empieza Pedro a caminar y Pedro va caminando, normalito, tranquilo. Yo no me imagino, o sea, como que uno arrancar y a uno le pasa, uno arranca con muchísimo ánimo y en la mitad como que, ay no, como que esto no me está saliendo como debe ser y se cae, porque así le pasó a Pedro. Pedro dudó y en el momento en que dudó que realmente podía hacerlo, ahí en el momento que tuvo miedo, se empezó a hundir. Pero se mire empezó que a hundir. ese momento de temor que sintió Pedro tiene dos connotaciones. Uno, ¿cuándo sintió miedo él? Cuando él como que agachó la mirada y dijo, pero ¿qué estoy haciendo si yo no puedo caminar por las aguas, ¿cierto? O sea, como que en el caso del miedo que sentía Aida, tuvo miedo porque dijo, bueno, yo arranqué el proceso, estoy haciendo las cosas y en el camino pudo haber dicho, pero ¿qué estoy haciendo si yo no soy capaz? ¿Sí? Eso fue lo que le pasó a Pedro en ese momento. Pero también hubo otra cosa que Pedro hizo y es que reaccionó, porque dice, cuando el agua la llevaba sobre las rodillas, él como que le dijo, ayúdame, pero estiró la mano. Y no esperó a que le llegara el agua al cuello, sino que reaccionó a ese miedo e imploró al Señor que lo ayudara. Entonces son esos dos momentos, que uno puede tener el miedo, es normal, es humano, pero es reaccionar pero antes de que no llegue espere el agua a que el miedo lo absorba completamente y solamente puede decir glup, glup, glup. Viene la ratificación de lo que Isaías nos dice en su palabra, dice, te sostendré con mi mano victoriosa. Y siempre que nosotros estiramos la mano, está Dios con su mano esperando, porque es que nosotros a veces, así, no, toca. Ustedes han visto perdón, ese así cuadro. como me estoy viendo en televisión, no, con las manos cruzadas, con las manos cruzadas. Sí, por la radio no nos pueden ver, Arturo. Mire, ustedes han visto ese cuadro, no sé si es de Da Vinci, de Miguel Ángel, bueno, que está Dios y está el hombre y están para tocarse. ¿Sí se han dado cuenta? Sí. Hay algo bien interesante en ese cuadro y los invito a que busquen el cuadro ahorita que estén por ahí en sus casas. Y es que Dios tiene toda la mano estirada y el dedo también lo tiene estirado. Pero el hombre tiene el dedito medio estirado, o sea, le hace falta algo. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a ayudar. La cuestión es que nosotros realmente estiremos la mano y nos agarremos. O sea, es ahí la diferencia. Y yo no me había fijado en ese cuadro, les cuento. Eso lo aprendí el año pasado. De este pasaje bíblico que estamos hablando, que está en San Mateo 14, del 22 al 33, donde Pedro camina por las aguas y le da miedo y le implora al Señor. Esto me recuerda mucho los emprendimientos, cuando una persona empieza un emprendimiento va a arrancar un negocio, va a empezar un trabajo, algo quiere hacer y arranca con ánimo y se quiere comer al mundo y va súper bien y tiene toda la energía, pero empieza a caminar, van a haber cosas, dificultades, ¿no? Todo no es color de rosa, empiezan a haber dificultades y empieza el miedo a consumirlos. Empiezan, no, eso, y lo peor es que van a abrir su negocio y desde ya dicen, no, pero si no va a venir nadie, o sea, ya su mentalidad empezó a cambiar, ya empezó con el negativismo, no, pero es que ¿qué vamos a poder vender todo eso? No, pero es que ¿cuándo van a llegar a comprarme? Empiezo con el negativismo y me dejo hundir, y ¿sabe qué pasa? Nunca estiran la mano, nunca le estiran la mano al Señor para decir, Señor, hombre, ayúdeme. Ese es el miedo a fracasar. Mira, Cristian, que tú me hiciste acordar de mi hijo mayor cuando iba por la mitad de la carrera. Un día nos llamó llorando y decía, yo no puedo con esto, me quedó grande y tengo que reconocerlo y yo soy un broto y voy a perder todo el semestre pero nosotros dejamos que llorara porque, o sea, lo dejamos como que se desahogara, dimos, no le podemos decir, no, cálmese, nada, quiere llorar, llore, o sea, porque tiene sus miedos, ¿no es cierto?
Ya después de que yo le dijimos, ya estás más tranquilo, pero es que, y tenía esa rabia y esa rabia consigo mismo y ese temor de que todos los semestres que he hecho ya estaba como en séptimo, como que voy a perder todo, como que esto no pude más. Y después de eso le dijimos, ya, cálmate, eh, coge las cosas tranquilo. Yo siempre le decía, mire, usted cuando empezó a sumar, le costaba sumar y para usted era tan difícil sumar. Y hoy por hoy yo le digo, sube 2 más 2, pues 4, ¿no es cierto? Es así, espere, dese un tiempo, dese, usted sí puede, usted sí va a poder hacer las cosas. Y hoy por hoy me dice, uy mamá, y pensar que yo algún día lloré, es que yo no podía con esta carrera. y se graduó de esa carrera. Entonces uno, de verdad, hay momentos en que en la mitad del camino siente temor. Ahí es el momento donde hay que tirar la mano. Ahí. Y hay Sí. que implorarle al Señor y decir, ayúdeme, o a mi Sí, papá, o bueno, al que sí, tenga en el mundo, claro. y reconocer que necesito la ayuda del Señor. Y empezar a tener esa comunicación con Dios. ¿Y cómo se tiene esa comunicación con Dios? A través de la A oración. través de la Sí. oración. Nuevamente volvemos a la oración. Es la oración la que me fortalece, Es la la que quita. cadena que enlaza para que tú puedas estirar el dedito que dice Aida en el cuadro. Si no hay oración, es muy difícil. Lo Mi- vivimos también. ¿Quieres Sí, decir algo? sí, mira que hay dos maneras de nosotros vivir. Una es en el miedo, o sea, donde nosotros permitamos que el miedo nos consuma, que el miedo siempre nos agobie, que el miedo no nos permita, que el miedo no nos permita avanzar. O en el amor, que es cuando sí, yo tengo miedo, pero me voy a refugiar en el Señor, voy a pedirle ayuda al Señor, yo sé que estoy con el Señor, es mi fe. Entonces, o quieres vivir en el miedo o quieres vivir en el Mira, amor. una historia muy bonita está en el libro de Josué, cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Muere Moisés porque Moisés no alcanzó a entrar, y el Señor le dice a Josué, le dice, hoy mismo tú entrarás en esa tierra, y manda a unos a investigar, y él fue uno de los 10 que fueron a investigar, y 8 llegaron diciendo, uy, no, hermano, como siempre, Sí, 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 sí. no falta el que tira la fiesta. Uy, no, eso ahí hay una mano de gente grandísima, nosotros parecemos langostas al lado de ellos, nos van a cascar, nos van a pegar. Bueno, la Biblia del colombiano, ¿no? Así, ¿no? Además que Eso es la ellos, traducción Carlos Arturo. además que ellos no vieron a la gente. ¿Saben qué fue lo que vieron? Vieron los frutos. Y había Vieron unas frutas, entonces dijeron, papayas gigantes. no, imagínense, unas uvas de nuestro tamaño, o sea que el que se coma esa uva, ¿cómo ha de ser de grande? No, son unos gigantes, por allá no nos metamos. Y dieron 40 años Dando vueltas. dando Hasta que vueltas. llegó el Señor, le dijo a Josué, le dijo, no tengas miedo, ten ánimo, sé valiente. Y es lo que nos está diciendo permanentemente. Todos los días nos dice, tenga ánimo, sean valientes, estiren la mano, que Mire, yo con mi mano ustedes quieren un victoriosa. consejo grandote para uno poder vencer el miedo, es no intentemos ser los valientes, súper valientes, que no le tenemos miedo a nada. A algo le debemos de tener miedo. O sea, hay que reconocer que sí tenemos miedo. No podemos anular todos los miedos de nuestra vida, no. Ya, yo les digo que desde que conocí la cita bíblica de Josué 1:9 me enamoré. O sea, ese es como mi Tu caballito caballito de de batalla. batalla, donde Carlos Arturo la acaba de mencionar. Y es esa promesa que le hace el Señor. Sí, Buenísima, y de ahí me refugio. Él dice, yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. O sea, ahí está el Señor diciendo, yo estoy aquí simplemente, hermano, estire la mano, tóqueme el dedo, Sí. ore, haga lo que tenga que hacer, hermano, pero venga, voltéeme a ver que yo le puedo ayudar. Tenemos que empezar es a creerle al Señor, a creer en sus promesas, porque mire lo que le pasó a Josué por no creer en las promesas del Sí. Señor. Tuvo tanto tiempo dando vueltas y él le había dicho, hoy mismo vas a Hoy entrar. mismo estarás conmigo. Bueno, Ahora, hay otra manera de vencer el miedo y es conociéndonos a nosotros mismos. O sea, porque es cierto que yo puedo tener miedo, pero también tengo que saber hasta dónde soy capaz, ¿no es cierto? Yo les voy a poner un ejemplo. Yo tengo miedo no sé, por ejemplo, un reto, vamos a trepar un muro. Venga, pero Aida Luz, ¿usted hace cuánto no hace ejercicio?
A usted le cuesta subir un escalón de la escalera, ¿cómo va a pensar trepar un muro? O sea, yo tengo que conocer hasta dónde soy capaz, no dejarme amedrantar del miedo, pero sí realmente conocer, como le pasó a David, que tú lo estabas explicando, Carlos Arturo. Cuando a David se va a luchar contra Goliat, ¿no es cierto? Entonces los demás dicen, no, este es que no ha visto lo grandotote que es ese Goliat, ese gigante. No, hay que protegerlo. Entonces le dicen, ¿sabe qué? Ármese con una armadura grandota y le prestan una armadura. Y ese pobre, pues era pastor, que músculos ni que nada. Ese pobre hombre le pusieron esa armadura y cuando se la pusieron no podía ni caminar, tropezar. Dijo, ¿sabe qué? Yo no soy de armadura, yo no puedo con esto. Yo sé que tengo. Yo he matado leones, yo he matado lobos y a las ovejas se las he sacado de la boca a los leones y a los lobos. Me conozco. Déjenme, me conozco. Yo sé cómo puedo enfrentarlo. Y lo enfrentó. ¿Con qué? Con lo que tenía. Y se armó con lo que tenía. Entonces, ¿qué tienes, Sandra? Por ejemplo, ¿qué tienes a veces para vencer una cita con un cliente? Tu sonrisa. ¿En serio? Esa puede ser tu armadura, esa puede ser con lo que tú te armas, ¿no es cierto? Cristian, ¿con qué? Con la energía. Hola, hermano, no sé qué. Carlos Arturo, ¿con qué? Como con ese carisma que tiene. O sea, cada uno tenemos con qué vencer el miedo y ese es un don que nos ha dado el Señor. Entonces tenemos que conocernos para realmente poder vencer esos miedos. Y también reconocer que el miedo es humano, o sea, que tener miedo es normal, o sea, si nosotros andamos por el mundo como si no tuviéramos miedo, sería terrible, o sea, es reconocer que nosotros podemos tener miedo, A mí aceptarlo. me causó muchísima curiosidad en la Biblia cuando leí que Jesús se angustió, él tuvo miedo. A mí me sorprendió, la verdad, ¿no? Es el rey, el señor de señores, y tuvo angustia también como condición humana. Jesús tuvo alegrías, tristezas, lloró, tuvo rabia. Porque fue verdadero Dios, pero fue Verdadero hombre. Y tuvo tristeza cuando en San Mateo 26:36, en la hora del Getsemaní, él va a orar y ahí dice que sintió, él comenzó a sentir tristeza y angustia. O sea, sintió el miedo por su miedo. Y lo bonito de ver cómo en ese momento, él cómo vence ese miedo. Con la Orando. oración. Con la oración me pareció muy bonito esa parte de ver cómo él se arrodilla hasta allá, entra en un proceso de oración. Y mire que yo les quiero confesar algo. Yo les quiero confesar algo a todos ustedes y es que en ocasiones he puesto a ver películas o a veces uno en la noche, no sé por qué a veces uno siente miedo porque cree que algo va a llegar, el coco, alguna vaina. Y, y han habido ocasiones en que decido orar, decido no, pero porque siento miedo y entro en un proceso de oración, de darle gracias al Señor, de orar el Padre Nuestro, de hacer las oraciones y el miedo se quita. Yo les voy a preguntar algo. ¿Ustedes cuando niños sintieron miedo en la noche? Por ejemplo, que uno le dio a medianoche ganas de orinar y todo oscuro. No, y para completar, mi infancia fue en una finca, de esas fincas donde el baño, yo no sé por qué razón, motivo, circunstancia, lo hacen fuera de la casa. O sea, uno tenía que salir de la Atravesar todo el casa, solar. atravesar todo el solar para llegar al baño. Por supuesto, ¿No es sentí cierto? miedo. Claro, uno sentía miedo, vuelve a lo mismo. O sea, me iba a salir algo, ¿no es cierto? El coco iba a salir. Entonces, ¿uno qué hacía? Papá, Corría. No, algunas veces Sandra corría, sí. Ella corría y un paso Corría para ir rápido. para que no le alcance el coco. no, pero por lo general uno hace lo que dice Carlos Arturo. ¿Qué es lo que uno hace? papá, llamar al papá, a la mamá. A la mamá. Y ¿cierto? cuando llamas al papá, el miedo, el coco, no es capaz de aparecerse. Y ahí es cuando empezó uno a admirar a los papás. Uno dice, ¿quién es este hombre que hasta el coco le tiene miedo? Sí, porque y no empieza uno a sale. admirar al papá y uno dice, oiga, y vea, y es que hasta en pijama peleando. No, es un berraco. ¿Cierto? Claro, y eso es lo que nosotros tenemos que hoy por hoy tener ese corazón de niños Para para ver a que en el Dios. momento que tengamos miedo, decir, como dijo el Señor, Abba, papá, papi,
ayúdame. Mira, Y que el miedo, así, es se que va. cuando tú, lo que tú hablas del Getsemaní, nosotros a quién acudimos, a Jesús, ¿cierto? ¿Y Jesús a quién acude? A su papá. Entonces él le dice, Padre, que no, aleja de mí este cáliz. O sea, O sea, yo no quiero esto para mí, pero pero si si no, no, que se haga tu voluntad. Y es, o sea, es esa forma tan humilde que el Señor nos enseña a nosotros de que siempre va a haber alguien a quien acudir, siempre. Así seas tú Jesús, está el Padre esperando para darte la mano, porque es la Santísima Trinidad la que está ahí pendiente. Hoy por hoy que desafortunadamente existe tanto la violencia de género, para las mujeres salir de ese momento es muy complejo porque han vivido en el miedo durante muchos años. Y ahí es donde se necesita de una ayuda profesional. Como tú decías, siempre va a haber alguien que nos ayude. O sea, y si tú de pronto, mujer, estás pasando por ese momento que es muy duro y muy difícil, y dar el paso de buscar a alguien para que te ayude es lo más complejo, cree que esa persona te va a ayudar a salir de allí. O sea, uno no está destinado a vivir en la angustia, a vivir en el miedo, en el llanto, en esa zozobra todo el tiempo. Pide ayuda y dile al Señor que te dé la voluntad de tomar esa decisión, la buena voluntad de tomar esa decisión y buscar de un profesional, porque para eso hay profesionales. mire que ahorita que Carlos Arturo menciona, mi amor menciona ese momento de oración del Señor, pensé, o sea, como que en mi corazón se vino esos matrimonios que están pasando por las dificultades, porque yo no quiero esto, Señor, o sea, no quiero esto para mí, es la misma situación que en ese momento Jesús vivió. Entonces, no quiero esto, pero que se haga tu voluntad. Entonces, es como eso, o sea, sí, es difícil, es muy complicado, es muy duro. Antes yo estaba con mi pareja, eran muchos sueños juntos, ahora es solo, de pronto quizá tenga hijos, pero es el momento de decir, no quiero esto, pero Señor, que se haga tu voluntad. Y Por donde alguna tienen que razón asociar está las pasando palabras que eso, decíamos antes, tengan paz, tengan ánimo y que con vamos a Cristo van vencer. a vencer. Yo sí quiero dejar de pronto como unos regalos y es, primero, a mí me gustaría mucho, por eso a los niños se les debe enseñar el ángel de la guarda, Sí, claro. para que cuando ellos sientan temor o miedo, No tenga que correr. si ellos puedan invocar a su ángel de la guarda, o cuando se van a ir a dormir, invoquen a su ángel de la guarda para que sientan más paz, más tranquilidad. Sí. Eh, Invitarlos a que sigan viendo las reflexiones en pareja a diario porque eso va despejando tus miedos. Cuando dejamos una tarea en las reflexiones diarias y las haces, pues es un miedo que te quitas, porque si yo me estaba portando mal y me empiezo a portar bien, pues todos esos miedos salen de mí. Entonces aprovechen todas esas. Mira que yo le preguntaba a una amiga que le dije, ¿tú ves las reflexiones? Me dijo, ese es mi pan diario. Y si te sirve, me dijo, yo creo que mi matrimonio se hubiese